Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Me acompaña Mila Sánchez en el control técnico de este espacio. Está terminando una intensa semana llena de actividades. La primera de ellas, la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los encarcelados, que hemos festejado en los 3 centros penitenciarios que tenemos en territorio diocesano: Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro. En la diócesis hay una población reclusa de 3.000 personas. Junto a ellas han estado nuestros obispos y sobre todo los capellanes y los voluntarios de pastoral penitenciaria que los cuidan espiritualmente para darles una palabra de apoyo en medio de sus circunstancias de sufrimiento. En unos minutos, en el tiempo de la entrevista, hablaremos más en profundidad de este tema con el delegado de pastoral penitenciaria, Pablo Morata. Y no acaban ahí nuestras noticias, porque desde este programa también queremos invitarles a la celebración de inicio de curso que tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre desde las 10 de la mañana y que contará con la presencia del obispo de Getafe, de su auxiliar y de la curia diocesana. La cita es en el Cerro de los Ángeles. Allí podrán disfrutar de una ponencia inaugural y de la celebración de la Eucaristía en este templo jubilar presidida por el obispo Monseñor Ginés García Beltrán. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en el informativo diocesano, pero antes vamos a escuchar al obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José María Bendaño, que nos trae su reflexión sobre el Evangelio de hoy. Lázaro tiene mucho que decirnos. Queridos oyentes, buenos días. Espero que se encuentren bien. Mirad, el Evangelio de este domingo nos presenta una parábola que todos conocemos, la del rico que vivía rodeado de lujos y del pobre Lázaro, sentado a su puerta, cubierto de llagas y hambriento. Al morir, la situación se invierte. Lázaro es consolado y el rico se queda en la soledad de su egoísmo. Lo sorprendente es que el rico no hizo nada malo en apariencia. No golpeó a Lázaro, no lo insultó, ni lo echó de su casa. Simplemente lo ignoró. Vivió como si no existiera, y esa diferencia fue lo que lo condenó. El gran pecado de este hombre fue haber cerrado los ojos y el corazón a la necesidad del otro. Jesús nos advierte con fuerza: no basta con vivir cómodamente sin hacer daño a nadie. El amor cristiano no es molestar, no es no molestar, sino mirar, acoger, compartir. Un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Nos decía el Papa Benedicto XVI en su primera encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor. El Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿quién es Lázaro que está a mi puerta? Puede ser un pobre en la calle, pero también un vecino solo, un anciano que nadie visita, un compañero de trabajo que necesita ser escuchado, un joven que busca sentido a su vida. El Señor nos llama a descubrirlos y a tenderles la mano. La parábola también nos recuerda que la palabra de Dios es suficiente para despertarnos. Abraham dice al rico: tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. Hoy nosotros tenemos el Evangelio, tenemos a Cristo vivo en la Eucaristía y en los pobres. No necesitamos milagros extraordinarios, necesitamos abrir los ojos, dejar que la palabra de Dios transforme nuestro corazón y se haga gesto en nuestra vida. Pidamos al Señor que nos cure de la ceguera de la indiferencia, que nos dé un corazón sensible para reconocerlo en los pequeños, en los que sufren, en los que esperan ser vistos, y que nos regale la valentía de compartir lo que somos y tenemos, porque la verdadera riqueza no está en acumular, sino en amar. Que la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de nuestra diócesis de Getafe, Madre de los pobres y refugio de los que sufren, nos acompañe y nos enseñe a vivir con un corazón abierto a Dios y a los hermanos. Feliz domingo. Dios os bendiga. Pues muchas gracias, don José María, por invitarnos a despertar hoy y sobre todo a mirar las cosas de allá arriba y a centrar nuestra vida en Cristo. Le esperamos dentro de 2 semanas con una nueva reflexión. Mientras tanto, vamos ya con el invitado del programa de hoy. La Diócesis de Getafe ha celebrado esta semana la fiesta de la Merced, patrona de los presos, junto a los 3.000 reclusos que hay en las 3 cárceles existentes en territorio diocesano, en Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro. Las celebraciones habían sido preparadas por los internos y por los voluntarios de pastoral penitenciaria que junto a los capellanes de cada centro los acompañan semanalmente.
Para hablar de esta labor de la Iglesia, hemos invitado hoy al programa al delegado de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis, Pablo Morata. Pablo, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros por darnos así oportunidad de ser un poquito visibles. A mí me gustaría que de manera breve pues nos dijeras o les dijeras a nuestros oyentes qué es la pastoral penitenciaria, qué engloba y cuál es ese trabajo de un capellán en la cárcel. La pastoral penitenciaria, pues yo diría que es la presencia de la Iglesia en una parte de lo que es nuestra sociedad y de lo que es dentro de nuestra diócesis de una manera muy significativa, porque hay 3 grandes centros penitenciarios y eso es la presencia de la Iglesia. Y la presencia de la Iglesia no es otra cosa más que la presencia del amor de Dios, el triunfo de Jesucristo sobre todo tipo de mal, de todo aquello que nos hace presente lo negativo de nuestra sociedad, la muerte en definitiva, y que eso ha sido vencido en Jesucristo, y eso se anuncia no solo dentro del mundo de la cárcel. La pastoral penitenciaria yo diría que no es solamente la atención a los presos dentro de la prisión, sino que tiene todo un antes, un después y un durante la estancia en prisión. Entonces es muy importante, primero, el mayor éxito de cualquier intervención de lo que es la pastoral penitenciaria es evitar que haya gente que entre en prisión, por lo tanto, el mundo de la prevención. Y luego, como tantas veces nos ha recordado nuestro querido Papa Francisco, pues la cárcel tiene que ser un lugar de oportunidad, no un lugar de castigo. Eso es la esperanza, eso es la misericordia que él tanto ha practicado y tanto nos ha enseñado. Por lo tanto, Dios ama al pecador, Dios ama al que está en la cárcel, Dios ama a la gente que está encargada de custodiar, de rehabilitar a aquellos que han cometido un fallo en su vida o varios fallos en su vida, porque la misericordia de Dios no tiene límites, y luego también pues el reintegrar a la sociedad, acoger, y para eso también pues la pastoral penitenciaria está realizando una labor de reinserción, de acogida, de integración en la sociedad dentro de nuestra diócesis muy importante. Todo eso, o sea, y que es mucho y que es mucho. Mucho y muy complejo, efectivamente. Cuando llega un sacerdote a una de estas prisiones que tenemos en el territorio diocesano, ¿se acercan los presos a él? ¿Se acercan los presos a ti a charlar contigo, a pedir confesión, a contarte esos problemas que tiene? Bueno, lo primero que te piden es un cigarro, una tarjeta de teléfono, unas zapatillas, pues sí es normal. Pero muchas veces también está el que detrás de esa petición material inmediata, que lo que van buscando es sobre todo un encuentro que se da con el capellán, un encuentro que se da con los voluntarios, porque pues eso es lo que hacía Jesús de Nazaret. Acoge a los pecadores, se sienta con ellos, charla con ellos, come con ellos y demás. Luego pues también pues los sacramentos de la Iglesia son una riqueza, pero yo diría que en la cárcel hay como una sinceridad especial. No se trata tanto de un consumo de ritos. No quiero decir que en la calle o fuera de la cárcel sea esto lo que se dé, pero en la cárcel hay como una vivencia especial, una unción especial, tanto en la celebración de la Eucaristía como en momentos de oración, en charlas, en encuentros. Hay presos que piden la confesión, pero yo creo que incluso más todavía. Yo pongo un poco el ejemplo o la imagen de nuestro querido San Dimas, el primer santo. Eso fue una confesión, porque si hubo un reconocimiento de culpa, hubo un saber que en qué situación se está, y desde luego absolución hubo. ¿Se siguieron las normas rituales del sacramento de la penitencia? Pues no lo sé, pero vamos, el perdón ahí estuvo. Eso es indudable. Indudable. Bueno, nada en la Iglesia lo hacéis o se hace en general sin ayuda de personas voluntarias, y supongo que en esta labor de pastoral penitenciaria pues también sucede así dentro de las cárceles. Además de rezar o de llevar esa figura de Cristo, ¿qué hace la pastoral penitenciaria a través de los voluntarios? Bueno, vamos a ver, en una iglesia que queremos que sea sinodal, pues está la figura del capellán, que hace presente pues eso, el ministerio ordenado, el sacerdote dentro de la prisión,
Por cierto, es una figura, yo diría, por lo menos de referencia. Pero desde luego, o sea, esto es la Iglesia y la Iglesia es pueblo de Dios. Y en la Iglesia pueblo de Dios, en el voluntariado hay capellanes voluntarios, hay también pues religiosos, religiosas, muchísimos laicos que lo hacen desde su sensibilidad, desde su preocupación y, ¿por qué no?, desde su propia experiencia. O sea, una de las cosas que es la experiencia de todos los voluntarios y con cualquiera que hable de una o de otra manera parece pues que si Dios ha sido misericordioso, nos ha perdonado, si Dios ha sido pues eso, el bueno con nosotros, esa bondad de Dios que no es nuestra bondad, esa bondad de Dios pues se contagia, se transmite, y yo creo que más que mucha palabrería, mucha charla, mucho consejo, es estar, muchas veces es eso, estar. ¿Y existe algún tipo de formación específica para las personas que quieran ser voluntarias en esta materia? Hombre, por supuesto, es que no es que sea no es que sea conveniente, es que es necesario. Ujú. Otro ejemplo, puede haber una persona que sea muy vocacionada a la misión y que vaya de ir de misionero a un país donde, que los hay muchos, se conduce por la izquierda. O llegas a ese país sabiendo que se conduce por la izquierda, o al segundo día ya no hay misión que hacer. Te has pegado un tortazo con el coche. Entonces estamos en un mundo donde tiene un reglamento, donde tiene unas normas, donde tiene una peculiaridad y donde también pues una manera de relacionarse tanto entre ellos como la gente que entra de la calle, como sus familiares, como la propia gente que trabaja en la institución, pues todo eso hay que conocerlo. Efectivamente. Bueno, yo he escuchado que si hay algo que da un poco de miedo a los reclusos que llevan tiempo en prisión es esa vuelta a la normalidad. Tú decías que hay una etapa de prevención, una etapa de trabajo dentro de las cárceles y sobre todo también una etapa de fuera, que es esa etapa en la que les ayudáis, ¿no?, a reintegrarse en la sociedad. ¿Con qué instrumentos cuenta la diócesis de Getafe y vuestra pastoral penitenciaria para lograrlo? Bueno, pues vamos a ver, dentro de lo que es la propia pastoral penitenciaria, pues hay trabajo con la familia, hay trabajo con ellos dentro de la prisión, para cuando salen fuera, hay talleres donde se trabajan carencias, aspectos, habilidades sociales, etcétera, etcétera. Pero luego hay también cuando se sale de la prisión muchas veces todos quieren salir de la prisión, la cárcel no le gusta a nadie. Algún caso raro se ha dado de gente que ha querido seguir dentro, pero en el fondo muchas veces el problema empieza el día que están fuera. Si para cualquier persona nos es difícil después de, pues yo que sé, de un periodo del tipo que sea, por salud, por situación laboral, situación familiar, el reintegrarse a lo que es la normalidad de la sociedad después de un tiempo, en el mundo de la prisión es mucho más difícil. Entonces, bueno, pues nuestra diócesis cuenta con espacios de acogida, con casas de acogida, donde se trata de ser un poco el colchón entre lo que es el mundo de la prisión y el mundo de la calle. Entonces es donde se trabaja su inserción social, laboral, reconstruir lazos familiares, trabajar los aspectos internos y todo el mundo espiritual que tienen la gente que está dentro de la cárcel. Eso se trabaja dentro y fuera. Pues es un poco lo que decía Pedro y Juan cuando suben al templo ante el tullido, pues muchas veces no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y lo que tengo lo he recibido pues de las actitudes, del mandato, de la manera de ser, pues de lo que es Jesucristo y lo que Él ha hecho en su iglesia, en nuestra vida, en cada uno de nosotros, en definitiva. Ser un poco pues testigos de ese amor de Dios. Lo que decía el Papa Francisco tantas y tantas veces en sus visitas a las cárceles, ¿por qué ellos y no yo? Pues con este mensaje vamos a terminar la entrevista. Pablo Morata, delegado de Pastoral Penitenciaria, gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo por esa labor voluntaria y escondida, pero tan necesaria que realizáis en las cárceles. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Pues con esta interesante entrevista vamos a terminar por hoy. Que pasen un feliz domingo.